¿Qué harías si supieras que puedes vivir casi 1000 años? ¿Amarías más intensamente? ¿Buscarías sabiduría? ¿O te perderías en el poder del tiempo? Imagina por un instante que tu vida no terminara a los 70, ni a los 90, ni siquiera a los 120. Imagina ver pasar generaciones, imperios levantarse y caer, conocer a tus tataranietos y seguir caminando, mientras todos a tu alrededor desaparecen. ¿Sería una bendición o una maldición? En las páginas más antiguas de la Biblia se menciona a un hombre cuyo nombre resuena como un eco de lo imposible: Matusalén. Vivió 969 años. Sí, lo escuchaste bien. 969 años. Es el ser humano más longevo jamás registrado según las Escrituras. Y sin embargo, sabemos casi nada de él. ¿Por qué la Biblia menciona su edad con tanta precisión, pero guarda silencio sobre su historia? ¿Fue solo una cifra simbólica? ¿O hay un secreto enterrado en el tiempo, uno que conecta la creación, el diluvio y el juicio final? Prepárate porque esto es solo el inicio. Pero antes de profundizar más en estos misterios de la Santa Biblia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, aquí en YouTube. Si quieres saber más sobre los misterios ocultos de las historias bíblicas, deja un me gusta. En este video no solo te revelaremos quién fue Matusalén, sino que exploraremos los misterios que lo rodean. ¿Por qué vivió tanto? ¿Qué mundo vio con sus propios ojos? ¿Qué sabía? ¿Y por qué su muerte coincidió exactamente con el año en que cayó el diluvio que destruyó a toda la humanidad? Dicen que el tiempo lo revela todo, pero en el caso de Matusalén, es el tiempo mismo el misterio. Un hombre que vivió casi un milenio y que podría haber sido el último testigo de una humanidad que se desvió del propósito original de Dios. Este no es solo un relato bíblico, es una puerta a un universo espiritual, donde la longevidad no es solo un número, sino una señal, una advertencia, una profecía viviente. Prepárate para sumergirte en una historia que ha sido ignorada por siglos, pero que hoy, más que nunca, necesita ser contada. Porque si hay algo que Matusalén representa, es que Dios tiene paciencia, pero también tiene un límite, y cuando ese límite llega, todo puede cambiar. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la historia, el juicio y el tiempo que aún te queda. Silencio. El sol se eleva lentamente sobre una tierra que ya ha olvidado el Edén. La niebla cubre los campos mientras criaturas gigantescas vagan entre los árboles. No hay ciudades, no hay leyes, solo una humanidad que empieza a multiplicarse y a corromperse. En medio de ese mundo primitivo y salvaje, camina un hombre. Su paso es lento, pero firme. Sus ojos han visto más que los de cualquier otro ser humano. Su cabello ya es blanco, pero su cuerpo sigue erguido como un roble. Ese hombre es Matusalén. No era un rey, no era un guerrero, tampoco un profeta famoso, pero era algo más raro aún. Un testigo silencioso del plan de Dios, caminando entre los Torimbide, hombres por más de 9 siglos. Su sola existencia es un susurro del cielo que dice: Dios aún espera, pero no para siempre. Imagina vivir lo suficiente para ver el mundo cambiar completamente. Matusalén nació cuando Adán todavía vivía. Probablemente escuchó relatos directos sobre el jardín del Edén, sobre la voz de Dios caminando al atardecer entre los árboles. Creció en un tiempo donde los hombres vivían siglos, y cada generación acumulaba conocimientos que hoy apenas podríamos imaginar. Su padre fue Enoc, un hombre tan justo que no conoció la muerte. Y su nieto fue Noé, el único justo en un mundo condenado por el diluvio. ¿Quién fue realmente Matusalén? Un sabio silencioso que escuchaba más de lo que hablaba. Un guardián de secretos antiguos. Un puente entre la creación y el juicio. Él no dejó discursos ni milagros registrados, pero su vida fue su mayor mensaje. Una cuenta regresiva. Cada año que vivió fue una oportunidad para la humanidad cambiar, y no lo hizo.
Matusalén no necesitó conquistar ejércitos. Su edad lo convirtió en leyenda. Cada arruga en su rostro era un capítulo de la historia humana. ¿Qué vio? ¿Qué supo? ¿Qué cayó? Hoy, la mayoría apenas recuerda su nombre, pero su historia sigue viva, porque en un mundo donde todo corre y todo envejece rápido, su vida nos obliga a mirar más allá del tiempo, hacia lo eterno. Hay un detalle en la Biblia que parece menor, pero que, cuando se observa con atención, cambia todo. Matusalén murió el mismo año en que cayó el diluvio. ¿Casualidad? ¿Coincidencia matemática? ¿O una señal del cielo ignorada por generaciones? La Escritura no nos da un relato detallado sobre su muerte, ni una profecía explícita que lo vincule al juicio de Dios. Pero el hecho está allí, como una sombra que anticipa la tormenta. Matusalén vivió 969 años, y ese fue exactamente el año en que las compuertas del cielo se abrieron y las aguas cubrieron toda la tierra. Muchos estudiosos creen que este dato no es accidental. De hecho, algunos sostienen que su nombre mismo era una advertencia profética. Matusalén podría significar algo como cuando él muera, vendrá el juicio. Su vida fue literalmente una cuenta regresiva divina, un marcador viviente del tiempo de gracia que Dios estaba ofreciendo a la humanidad, y cada año que Matusalén respiraba era un año más de misericordia. Imagina lo que eso significa. Mientras los hombres se entregaban a la violencia, mientras los gigantes caminaban por la tierra, mientras la corrupción llenaba el corazón de los seres humanos, Dios esperaba que alguien se arrepintiera, que alguien regresara a la justicia, y su señal era un anciano silencioso que vivía y vivía, como si alargar sus días fuese alargar también la oportunidad de perdón. Pero el día llegó. El anciano murió, y con él terminó el tiempo de gracia. Ese mismo año, las aguas cubrieron montañas, familias enteras fueron arrastradas, y solo una arca flotaba sobre el caos. Matusalén no subió a ese arca, pero su vida fue parte del mensaje que ella contenía. Dios juzga, pero antes avisa. Él no destruye sin primero advertir, y nadie puede decir que no tuvo tiempo para cambiar. La conexión entre Matusalén y el diluvio es más que cronológica, es espiritual. Él representa la última esperanza de una humanidad corrompida, la paciencia extrema de un Dios que no desea la muerte del impío, pero que no tolerará la maldad para siempre. Y esa conexión no termina ahí. El mensaje de Matusalén sigue hablando hoy. ¿Cuánto tiempo más esperará Dios antes de actuar otra vez? Cada día puede ser una extensión de la misericordia o un paso más hacia el juicio. En la Biblia, los nombres no son simples etiquetas. Cada uno lleva un mensaje, un destino, un susurro de lo que esa persona representará en la historia divina. Y si hay un nombre que encierra un enigma oculto, es el de Matusalén, porque detrás de esas sílabas antiguas se esconde una profecía. La raíz hebrea de Matusalén ha sido interpretada por muchos estudiosos como cuando él muera, vendrá. Pero, ¿vendrá qué? El juicio, el diluvio, el fin de una era. Así, el nombre de Matusalén no sería solo un nombre, sino una cuenta regresiva profética. Cada vez que alguien lo llamaba Matusalén, era como declarar en voz alta: cuando él muera, algo vendrá, y no cualquier cosa, sino el evento más catastrófico de la historia antigua, el diluvio universal. ¿Te imaginas vivir sabiendo que tu vida entera es una advertencia, que tu muerte marcará el fin de millones? Dios pudo haber elegido un ángel para anunciar el juicio, pudo haber escrito en el cielo o enviar un fuego del cielo, pero eligió algo más sutil y más misericordioso, una vida humana prolongada, un anciano que caminaba entre los hombres como una señal viviente. Matusalén era esa señal. Su longevidad no era casual. Cada uno de sus 969 años era una extensión de gracia divina, un eco del amor de un Dios paciente que aún quería salvar. Y el pueblo lo veía, año tras año,
más anciano, más frágil, y quizás no entendía que su existencia estaba atada al reloj del cielo, que el día que Matusalén cerrara los ojos, el cielo se abriría. Cuando murió, ese mismo año, comenzó el diluvio. Y así, su nombre se cumplió. La profecía no estaba en un pergamino, ni en una visión. Estaba en carne y hueso, en la respiración de un hombre, en sus pasos cansados, en su silencio. Matusalén era la advertencia, y nadie la escuchó. Pero esa enseñanza no terminó con él. Hoy, muchos ignoran que Dios sigue hablando a través de nombres, símbolos, tiempos. ¿Cuántos Matusalenes hay hoy entre nosotros? ¿Cuántos mensajes silenciosos estamos ignorando, pensando que hay más tiempo, cuando en realidad el fin puede estar más cerca de lo que creemos? El nombre de Matusalén es una pregunta abierta del cielo. ¿Estás listo para cuando llegue ese vendrá? Porque tarde o temprano, vendrá. Cuando pensamos en los grandes personajes de la Biblia, raramente nos detenemos a observar su linaje. Pero en el caso de Matusalén, su árbol genealógico es tan asombroso como su longevidad. No fue un hombre aislado, fue un eslabón crucial en una cadena de figuras legendarias. Era bisnieto de Adán y abuelo de Noé. Dos extremos del comienzo humano, dos generaciones clave que definen el inicio y el juicio. Comencemos desde el principio. Adán, el primer hombre creado por Dios, no murió hasta el año 930 después de la creación. Matusalén nació en el año 687, lo que significa que convivió con Adán por más de 240 años. ¿Te imaginas eso? Sentarse junto al hombre que fue formado del polvo por las manos del Creador, escuchar historias del jardín del Edén, de la voz de Dios caminando entre los árboles, de cómo era el mundo antes de la caída. Matusalén tuvo acceso directo a la fuente más antigua de sabiduría. Pero no solo eso, su padre fue Enoc, un hombre diferente a todos los demás. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Fue uno de los pocos hombres que no probaron la muerte, sino que fue trasladado al cielo. ¿Qué clase de crianza recibió Matusalén de un padre así? ¿Qué secretos espirituales le transmitió? ¿Qué enseñanzas dejó antes de desaparecer? Y luego está Noé, su nieto, el justo que halló gracia ante los ojos de Dios en medio de una generación corrompida, el constructor del arca, el salvador de la humanidad. Matusalén no solo vivió para ver a Noé crecer, sino que probablemente influyó en su formación. Tal vez fue él quien le habló sobre la fidelidad de Dios. Tal vez fue él quien le advirtió sobre el juicio que vendría. Tal vez Noé supo que el tiempo se acababa cuando su abuelo murió. Así, Matusalén se convierte en el nexo viviente entre la creación, la caída y la redención. Su vida toca a Adán, el origen, a Enoc, la conexión divina, y a Noé, la esperanza del futuro. Y este linaje no es casual. Cada generación representa un mensaje. Adán, la vida que fue perdida. Enoc, la intimidad con Dios. Matusalén, la paciencia de Dios. Noé, la justicia y la salvación. Matusalén no fue solo el más longevo, fue el guardián de las memorias más antiguas del mundo. Y el último aviso antes del fin. Cuando pensamos en los días de Matusalén, es fácil imaginar un mundo tranquilo, casi mítico. Pero la realidad bíblica describe una era muy distinta. El mundo en que vivió Matusalén no era un paraíso. Era una tierra a punto de romperse. Estamos hablando de los tiempos anteriores al diluvio, una era tan corrompida, tan peligrosa, que Dios mismo decidió borrarla de la faz de la tierra. Fue una época sin reyes, sin leyes humanas escritas, sin imperios establecidos, pero sí con una población que crecía velozmente y se alejaba cada vez más del propósito divino. Era un mundo de gigantes. Génesis 6 menciona a los Nefilim, seres poderosos que, según el texto, surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
Muchos estudiosos interpretan esto como la caída de ángeles rebeldes que tomaron forma humana y corrompieron a la humanidad. Estos gigantes no solo eran grandes en tamaño, sino también en violencia y en arrogancia. La tierra estaba llena de corrupción. La Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Era un mundo obsesionado con el poder, con el placer, con la violencia. Un mundo donde la vida humana ya no tenía valor y donde la injusticia se había normalizado. Y en medio de esa oscuridad vivía Matusalén. Durante siglos, caminó entre personas que ya no querían saber de Dios. Cada año que pasaba, veía la maldad crecer, la idolatría expandirse, las familias desmoronarse, las ciudades hacerse más hostiles. Y aún así, Matusalén seguía allí, como un recordatorio silencioso de que Dios aún estaba mirando. Imagina vivir en un mundo así por casi 1000 años. Ver el deterioro moral de cada generación, conocer nietos, bisnietos, tataranietos, y observar cómo todos se alejaban del Creador. La cultura se volvía más arrogante, los cultos paganos más intensos, las alianzas con seres espirituales caídos más frecuentes. Las personas buscaban sabiduría secreta, poder prohibido. Había rumores de magia, de tecnología avanzada, de civilizaciones que desafiaban los límites humanos. El mundo en los días de Matusalén no era primitivo, era oscuro y peligroso, y en ese contexto, la paciencia de Dios se iba agotando. Por eso, su longevidad no fue un privilegio sin propósito, fue una señal del cielo. Mientras Matusalén respirara, aún había oportunidad, pero su muerte marcó el fin. Y entonces, la lluvia comenzó a caer. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, solemos imaginar pueblos rudimentarios, con herramientas de piedra y conocimientos limitados. Pero, ¿y si los primeros humanos no fueron tan primitivos como creemos? ¿Y si, en lugar de estar comenzando desde cero, ellos poseían un conocimiento profundo y avanzado que hoy hemos olvidado? Matusalén vivió en una época en la que la humanidad aún estaba muy cerca del Edén. Su bisabuelo Adán caminó con Dios. Su padre Enoc fue arrebatado por el mismo Creador. Esta cercanía espiritual y cronológica con la creación original sugiere que la sabiduría divina aún resonaba entre los hombres. No debemos olvidar que Adán vivió 930 años y convivió con Matusalén más de 2 siglos. ¿Qué secretos le transmitió? ¿Qué relatos compartió sobre el jardín, sobre los ángeles, sobre la caída? Es posible que Matusalén haya recibido conocimientos que iban más allá de lo físico, conocimiento espiritual, medicinal, astronómico, incluso tecnológico. Algunos textos antiguos y teorías extrabíblicas sugieren que las generaciones antediluvianas dominaban ciencias perdidas. Sabían leer los cielos, manipular materiales con precisión, utilizar plantas con fines curativos, y posiblemente poseían una comprensión del universo muy superior a la nuestra. Es coincidencia que tantas civilizaciones posteriores, como los egipcios, sumerios y mayas, hablaran de una edad dorada anterior al gran cataclismo. ¿Y si Matusalén fue uno de los últimos guardianes de ese conocimiento? Además, en el libro apócrifo de Enoc, se menciona que los vigilantes, ángeles caídos, enseñaron a los humanos artes prohibidas: alquimia, astrología, metalurgia, cosmética, encantamientos. Si este conocimiento circulaba en la época de Matusalén, él habría sido testigo, y quizás opositor, de esa corrupción de sabiduría divina. Tal vez Matusalén no solo vivió largo tiempo, sino que guardó información vital, no como un científico, sino como un sabio, un hombre que entendía el equilibrio entre el saber y la obediencia a Dios, un hombre que vio cómo el conocimiento, sin santidad, podía destruir naciones. Hoy nos maravillamos con avances modernos, pero seguimos cayendo en los mismos errores. Como en los días de Matusalén,
El conocimiento sin temor de Dios puede llevar al juicio, y ese juicio, en su tiempo, vino en forma de agua. Matusalén vivió en la era del saber oculto, del poder mal usado, del conocimiento sin límites, pero eligió otra ruta, la ruta del silencio, de la espera y de la fidelidad. Cuando leemos las primeras páginas de la Biblia, nos encontramos con algo que parece sacado de la fantasía, personas que vivieron siglos enteros. Adán vivió 930 años, Set 912, Noé 950 y Matusalén, el récord absoluto, de 9 años. Hoy, un ser humano promedio vive entre 70 y 80 años. Entonces, surge la gran pregunta: ¿por qué Dios permitió que los humanos vivieran tanto tiempo? Esta no es una curiosidad sin importancia, es una ventana al corazón de Dios, a su plan original y también a su paciencia infinita. La longevidad no fue un accidente genético ni un beneficio físico sin sentido. Fue parte de un diseño espiritual y profético. Primero debemos entender que el ser humano fue creado para la eternidad. Adán y Eva fueron puestos en el Edén sin un reloj de arena sobre sus cabezas. La muerte no era parte del plan. Fue el pecado lo que trajo la corrupción, la enfermedad y la finitud. Pero incluso después de la caída, Dios no cortó de inmediato la vida del hombre. Permitió que las generaciones antediluvianas vivieran siglos, quizás como una forma de extender la oportunidad de arrepentimiento. Imagina lo que una persona puede aprender, enseñar y transmitir en 800, 900 años. Las familias eran grandes, los relatos orales se preservaban con fidelidad y la sabiduría se acumulaba en linajes enteros. Cada vida era como una biblioteca viviente, y Matusalén fue una de las más completas. Además, Dios estaba construyendo una historia de redención. La humanidad tenía que entender la gravedad del pecado, pero también la profundidad de su gracia. Permitir largas vidas era como dejar abierta una puerta. No era impunidad, era misericordia prolongada. Pero hubo un punto de quiebre. En Génesis 6:3, Dios declara: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Esta frase marca una transición. A medida que la corrupción aumentaba, la paciencia de Dios empezaba a cortarse. No porque Él cambiara, sino porque la humanidad ya no valoraba el tiempo que le era dado. Después del diluvio, las edades comenzaron a disminuir rápidamente. El juicio había llegado, y el privilegio de la longevidad fue retirado. La vida larga no es sinónimo de bendición si se vive lejos de Dios. Matusalén vivió 969 años, pero no para sí mismo. Su vida fue un reloj de arena divino, una advertencia viviente, un ejemplo de que Dios da tiempo, pero no eternamente. Y nosotros, con nuestros breves años de vida, ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? Pocos personajes en toda la historia de la humanidad podrían decir que fueron testigos del comienzo y del juicio. Matusalén fue uno de ellos, un hombre que vivió lo suficiente para conocer a Adán, el primer hombre, y a Noé, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Esta conexión no es un simple dato cronológico, es una línea espiritual directa, un puente entre el Edén perdido y la salvación en el arca. Matusalén no solo vivió mucho tiempo, vivió en el momento más decisivo de la humanidad. Adán murió en el año 930, desde la creación. Matusalén nació en el año 687. Esto significa que convivieron por más de 240 años. Imagina sentarte al lado del primer ser humano, escuchar de sus propios labios cómo fue formado del polvo, cómo era caminar con Dios en el jardín, cómo se sintió al esconderse por primera vez tras pecar. Adán era un relicario viviente del paraíso, y Matusalén fue uno de los pocos que pudo escuchar esos relatos de forma directa. Adán representaba el inicio, la pureza original, la conexión perfecta con el Creador.
pero también el dolor de la pérdida, el precio de la desobediencia. Matusalén, como bisnieto, pudo ver en Adán no solo al antepasado, sino a una advertencia viviente. La caída no era una leyenda, era una realidad que respiraba a su lado. A su vez, Matusalén vivió hasta el año 1656, el mismo año en que ocurrió el diluvio. Noé, su nieto, nació en el año 1056. Eso significa que convivieron por 600 años, una vida entera. Matusalén probablemente vio a Noé crecer, casarse, formar familia y comenzar a construir el arca. Es posible incluso que Matusalén ayudara a transmitirle mensajes divinos, advertencias, sabiduría ancestral. Noé fue un justo. ¿Quién lo influenció desde pequeño? Quizás el mismo Matusalén, el anciano sabio que conoció el Edén a través de su bisabuelo y el juicio a través de los susurros de Dios. Matusalén se convierte así en un pilar entre dos mundos, uno que fue creado perfecto y se corrompió, y otro que sería destruido por agua. Para empezar de nuevo, él era la última luz de una era que se apagaba. Cuando Matusalén murió, el mundo que conocía murió con él, y con el rugido de las aguas del diluvio, se cerró un capítulo de la historia humana. No fue casualidad que viviera entre Adán y Noé, fue propósito. Dios lo usó como un lazo viviente entre el origen de la vida y la promesa de una nueva oportunidad. Matusalén vivió más que cualquier ser humano registrado en las Escrituras. Fue testigo de la caída moral del mundo antediluviano, conoció a Adán, crió a Noé, y sin embargo, la Biblia apenas dedica unas pocas líneas a su existencia. ¿Por qué tanto silencio en torno a un hombre tan significativo? ¿Es acaso un olvido? ¿Una omisión? ¿O es que el silencio mismo es parte del mensaje? En Génesis 5 se menciona su genealogía de forma sencilla. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió, nada más. Sin discursos, sin hazañas, sin profecías registradas. Apenas una línea para resumir casi 1000 años de vida. Pero este silencio no es accidental. En la Biblia, cuando Dios calla, lo hace con propósito, y a veces, el silencio grita más que 1000 palabras. Matusalén representa la espera, la paciencia divina, el tiempo que se extiende como un hilo delgado antes del juicio. Su vida fue su mensaje. No necesitó proclamarlo con voz profética. Su longevidad era la señal. Cada año que pasaba era una alarma silenciosa para quienes tenían oídos espirituales. El silencio de su historia es un espejo para el alma humana. Estamos tan ocupados esperando grandes señales que no vemos a los mensajeros silenciosos que Dios pone en nuestro camino. Además, su aparente ausencia en el relato no significa que no haya tenido impacto. El hecho de que esté incluido en la genealogía de forma precisa, con edad exacta, parentesco directo con Noé y el dato de su muerte justo antes del diluvio, habla de un diseño intencional. Matusalén no es protagonista, pero es el reloj silencioso del cielo. Y este detalle resuena aún más profundamente. En tiempos donde los nombres famosos dominan las plataformas, Matusalén nos enseña que el anonimato no significa irrelevancia, que hay vidas escondidas que sostienen el plan de Dios sin necesidad de aplausos, púlpitos ni reconocimientos. Su silencio, entonces, es un llamado. No todos los héroes bíblicos alzan la voz. Algunos simplemente permanecen firmes, fieles, invisibles, hasta que su tiempo se cumple. Matusalén vivió 969 años y murió justo antes del diluvio. No lo vemos construir, predicar ni profetizar. Pero en ese silencio, Dios habló, y muchos no escucharon. Aunque la Biblia guarda silencio sobre las acciones de Matusalén, hay antiguos textos que ofrecen pistas sobre su papel en la historia sagrada. Uno de ellos es el enigmático libro de Enoc, un escrito apócrifo que, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional,
fue profundamente respetado por comunidades judías y cristianas primitivas. En él, Matusalén no es una figura pasiva, sino un receptor de sabiduría celestial. El libro presenta a Enoc, padre de Matusalén, como un hombre que fue llevado por Dios y que tuvo acceso a revelaciones divinas sobre los misterios del cielo, los ángeles caídos, el juicio final y el destino de la humanidad. Pero lo más impresionante es esto. Enoc escribe esas visiones para entregárselas a su hijo Matusalén. Una y otra vez, el texto dice: y Enoc le dijo a Matusalén: Hijo mío, escucha mis palabras y graba en tu corazón todas las cosas que te revelaré. Matusalén, entonces, no fue un simple anciano longevo. Fue el depositario de una sabiduría celestial, de secretos que no todos podían comprender. Enoc no dejó estas revelaciones al azar. Se las dio a su hijo porque confiaba en él, porque sabía que en medio de una generación corrupta, Matusalén sería un guardián fiel. ¿Y cuál era esa misión? Guardar las profecías, advertir a las generaciones futuras, preparar el camino para la llegada del juicio, transmitir todo ese conocimiento a su propio hijo, Lamec, y luego a su nieto, Noé. El conocimiento no debía morir con Enoc, tenía que sobrevivir. Y para eso, Dios le dio a Matusalén una vida extraordinariamente larga. Según el libro de Enoc, Matusalén también fue testigo de la corrupción que los ángeles caídos, llamados vigilantes, trajeron al mundo. Estos seres enseñaron a los humanos artes prohibidas, y su descendencia, los Nefilim, llenó la tierra de violencia. Matusalén no fue indiferente. Él vio el peligro, vio el avance de la maldad, y probablemente entendió que el reloj de 1910, la misericordia divina estaba por agotarse. Su misión no era pública, era espiritual, silenciosa, vital. Fue un puente entre el cielo y la tierra, entre las visiones de su padre y la obediencia de su nieto. Matusalén fue el eslabón escondido de una cadena profética, el hombre que escuchó directamente a Enoc y preparó a Noé. No habló a multitudes, pero su tarea era preservar lo sagrado, para que, cuando viniera el diluvio, alguien supiera por qué había llegado. La vida de Matusalén no fue solo larga, fue espiritualmente significativa. Su existencia estuvo marcada por una conexión profunda con el cielo, no necesariamente a través de milagros visibles o visiones abiertas, sino por su herencia directa de un linaje espiritual. Su padre fue Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado por él sin ver la muerte. Enoc no fue un personaje cualquiera. Génesis 5:24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esa expresión, caminó con Dios, no es una frase poética, es una descripción de intimidad, obediencia y comunión. Enoc vivía tan cerca del corazón de Dios, que no fue permitido que muriera como los demás. Fue arrebatado, y ese mismo Enoc fue quien crió a Matusalén. Matusalén, por tanto, creció en un hogar donde la presencia de Dios no era un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana. Escuchó los relatos de su padre, vio su estilo de vida, presenció su comunión con lo invisible, y aunque no fue arrebatado como él, siguió sus pasos de fidelidad silenciosa. Este tipo de conexión con Dios no siempre produce grandes manifestaciones públicas. A veces lo más sagrado se expresa en el día a día, en la paciencia, en la perseverancia, en la espera. Matusalén no construyó arcas, no llamó al fuego del cielo, no enfrentó a faraones, pero vivió 969 años siendo fiel en medio de una generación que se corrompía rápidamente. Eso, en sí mismo, es un acto de resistencia espiritual. Además, su conexión con Dios se manifiesta en su papel como eslabón espiritual entre Enoc y Noé. Dios estaba preparando una línea de fe en medio de un mundo que se desmoronaba, y para eso necesitaba hombres que fueran canales de su verdad, guardianes de su mensaje.
Matusalén fue ese canal. Su longevidad no fue solo física, fue un símbolo de la paciencia divina y del acceso prolongado a la sabiduría celestial. Durante casi un milenio, Matusalén mantuvo viva una llama espiritual que había comenzado con Adán y que encontraría nueva forma en Noé. Vivió en días en los que los hombres olvidaban a Dios, pero él no olvidó su linaje ni su propósito. Su vida fue una oración continua, un testimonio silencioso de lo que significa estar conectado al Creador cuando todo a tu alrededor se aleja de Él. Hoy, su ejemplo desafía a nuestra generación. No todos están llamados a predicar con palabras, pero todos podemos predicar con nuestra vida. Matusalén lo hizo por 969 años, y nosotros. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Qué harías si viviera 969 años? Escribe aquí en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Esa es la cifra que convierte a Matusalén en el ser humano más longevo jamás registrado. Pero esa cifra no solo despierta curiosidad, también genera preguntas profundas. ¿Cómo fue posible? ¿Qué lo hizo vivir tanto tiempo? ¿Había un secreto en su genética? ¿O en su espiritualidad? A lo largo de los siglos, han surgido varias teorías para intentar explicar este fenómeno. La teoría espiritual, el favor divino. La más antigua y bíblica de todas, sugiere que la longevidad antediluviana era parte del diseño original de Dios para el ser humano. Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente. La muerte entró como consecuencia del pecado, pero los primeros hombres aún conservaban parte de esa vitalidad divina. Matusalén vivió tanto porque Dios lo quiso así. Cada año añadido a su vida era un símbolo de la paciencia del Creador. Su longevidad no era mérito propio, sino parte del propósito de Dios, dar tiempo antes del juicio del diluvio. La teoría genética, una humanidad más pura. Algunos investigadores han sugerido que los primeros seres humanos poseían una genética mucho más limpia y robusta. Al estar más cerca de la creación original, su ADN estaba menos dañado, libre de enfermedades degenerativas, con un metabolismo más lento y resistente. Con cada generación, la genética humana se fue degradando, acumulando mutaciones y debilidades. Matusalén, entonces, sería un reflejo de una humanidad más fuerte, no solo en años, sino en salud, en fuerza y en estabilidad emocional. La teoría ambiental, un mundo diferente antes del diluvio. El mundo era muy distinto. Algunos estudiosos creen que existía una especie de cúpula de vapor sobre la Tierra que filtraba los rayos solares dañinos, creando un ambiente ideal para la vida prolongada. El clima era más estable, la atmósfera más rica en oxígeno y los alimentos más puros y energéticos. Después del diluvio, todo eso habría cambiado. La Tierra fue alterada, el clima se volvió más extremo y la esperanza de vida comenzó a disminuir drásticamente. 4. La teoría simbólica, una señal profética y, por último, hay quienes ven la edad de Matusalén como un número simbólico. No necesariamente literal, sino como una forma de expresar la extensión de la gracia divina. Su edad es vista como una advertencia disfrazada de tiempo, un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que Dios permitió que un solo hombre viviera casi un milenio, y su vida se convirtió en un testimonio viviente de que el tiempo también es una herramienta de Dios. Hoy vivimos menos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué estás haciendo con los años que tienes? Cuando pensamos en legados, solemos imaginar monumentos, grandes hazañas, palabras inmortales grabadas en libros o estatuas. Pero el legado de Matusalén no fue tallado en piedra. Fue escrito en el tiempo. Su historia no se mide en palabras, sino en años en espera, en fidelidad silenciosa. Matusalén vivió 969 años. Sin embargo, la Biblia no le atribuye ningún acto público, ninguna proeza visible.
ningún milagro registrado. Y aún así, su nombre sigue resonando hasta hoy. ¿Por qué? Porque su legado no está en lo que hizo, sino en lo que representó. Fue un símbolo viviente de la paciencia de Dios, un recordatorio de que el juicio no cae sin antes haber sido precedido por misericordia. Su vida fue un reloj de arena divino. Cada año que pasaba era una oportunidad más para que la humanidad se volviera a su Creador. Y eso en sí mismo es un legado gigantesco. Además, fue el puente entre generaciones sagradas. Conoció a Adán, heredó las enseñanzas de Enoc y formó el carácter de Noé. ¿Te das cuenta? Fue una conexión viva entre el inicio de la humanidad y su primera gran limpieza. Mientras todos se apartaban de Dios, Matusalén se mantuvo firme, no hizo ruido, no buscó fama, solo permaneció fiel. Y hay un detalle aún más profundo. Murió el mismo año del diluvio. Su muerte marcó el fin de una era. La puerta de la paciencia se cerró, y las aguas comenzaron a caer. Él no entró al arca, no fue parte del nuevo comienzo, pero fue el último testigo de lo viejo. Y eso, también, es un legado. Representar todo lo que Dios soportó antes de actuar. Hoy, en un mundo que valora lo inmediato, lo viral, lo visible, la figura de Matusalén nos desafía. Nos dice que no hace falta ser famoso para tener un impacto eterno, que el verdadero legado es permanecer cuando todos se rinden. Es sostener la fe cuando el mundo se desmorona. Es ser el eco de la voz de Dios cuando nadie quiere escuchar. Matusalén no dejó templos ni canciones, pero dejó una historia que, sin palabras, nos habla hasta hoy. ¿Y tú? ¿Qué legado estás construyendo? ¿Estás viviendo solo para hoy? ¿O estás dejando una marca silenciosa que perdurará incluso después de ti? Matusalén nos enseñó que el tiempo puede ser un juicio o una oportunidad. Todo depende de cómo lo uses. La historia de Matusalén no es solo la historia del hombre más longevo de la Biblia. Es un espejo, uno que nos obliga a mirarnos con sinceridad, a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que tengo? Él vivió 969 años. Nosotros, con mientos en suerte, viviremos 80, 90, tal vez 100. Pero no se trata de la cantidad de años, se trata de lo que hacemos con ellos. Matusalén no fue conocido por grandes milagros, ni por discursos proféticos, ni por conquistas impresionantes, pero vivió con propósito. Fue un símbolo del amor paciente de Dios. Cada día que respiraba era una oportunidad más para que el mundo se arrepintiera. Su sola existencia fue una advertencia silenciosa y al mismo tiempo una esperanza viva. Y Quinton, ¿tú te has detenido a pensar en eso? ¿Y si tu vida también fuera una señal? ¿Y si cada día que despiertas no es casualidad, sino una extensión de la gracia de Dios? Matusalén no vivió tanto para sí mismo. Vivió para que otros despertaran, para que generaciones tuvieran la oportunidad de regresar a su Creador antes del juicio. Y hoy, tú estás aquí, escuchando esta historia. Eso tampoco es casualidad. Tal vez tú también estás viviendo una cuenta regresiva. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Pero mientras haya vida, hay propósito. Hay oportunidad de arrepentirse, de volver, de creer. Dios aún sigue hablando, a veces en silencio, a veces a través de historias antiguas como la de Matusalén. Y si estás escuchando, es porque aún no es tarde. Haz de tu vida un legado, como Él. No necesitas fama ni siglos, solo fidelidad, solo fe. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó al conocer esta historia olvidada por muchos, pero poderosa en lo profundo, comenta ahora mismo: estoy vivo por un propósito. Dios tiene un plan para mí. Y no olvides que este canal existe para descubrir más de estos misterios que están escondidos entre las páginas de la palabra. Aquí desenterramos verdades antiguas para traerlas a la luz. Así que si te gustó este contenido, suscríbete ahora mismo a El Misterio Bíblico y activa la campanita para no perderte lo que viene. Hay mucho más por descubrir, y cada historia puede cambiarte para siempre.
Nos vemos en el próximo misterio.